Debo salirme de la pirámide y desviarme un poco del tema, quizá mucho, porque hay un concepto que pocas personas comprenden y del que debe estar rodeada toda esta pirámide, y es el amor. Es el amor. El amor es probablemente uno de los conceptos más complejos del mundo, y parece que nadie lo comprende. Yo diría que el 98% de las personas del mundo no pueden definir lo que es el amor. Yo diría que la mayoría de ustedes no podrían. Hace 5 años fue la última vez que encontré una persona durante una entrevista que pudo definir el amor. Muchas personas cuando les pido define el amor dicen, bueno, es un sentimiento. No, ¿saben por qué el amor no puede ser un sentimiento? Uno no puede ordenar que se tenga una emoción. Tú no puedes ordenarle a alguien que se sienta bien o que tenga ciertos sentimientos hacia otra persona. Entonces, si el amor fuera una emoción, Dios no podría ordenar, ámense unos a otros. Esposos amen a sus esposas. Esposas amen y respeten a sus esposos. Dios no podría ordenarlo si fuera un sentimiento. Como si tu mamá pudiera decirte, ve a la escuela hoy, lo vas a disfrutar. Ella puede hacerte ir a la escuela, pero no puede hacer que la disfrutes. Esa es una emoción. De manera que el amor puede ser el resultado de una emoción, pero básicamente no es una emoción. Esta es la razón por la que es tan importante. Casi todos ustedes que están aquí, todos los que están viendo el video en el mundo entero, probablemente digan que el amor es una de sus mayores motivaciones. Es uno de tus mayores incentivos. Sin embargo, no puedes definirlo. ¿Sabes qué tan absurdo es eso? Sencillamente, hazte la pregunta y respóndela tú mismo. Si no puedes definir amor, ¿cómo entonces sabes que estás enamorado? Si no puedes definir amor, ¿cómo sabes que te aman? Si no puedes definir amor, ¿cómo sabes si tienes una relación amorosa e íntima? No puedes. Y ese es uno de los mayores problemas. Y quiero definir lo que es amor. Ahora, la definición no se me ocurrió a mí, no soy tan listo. Fue el apóstol Pablo quien la dio. Y de todos los pasajes bíblicos hasta donde yo sé, solo hay un pasaje en la palabra de Dios, la Biblia, que define el amor. No es 1 Corintios 13. ¿Qué? No, 1 Corintios 13 muestra lo que el amor hace, no lo que el amor es. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, etc. Muestra lo que el amor hace, no lo que el amor es. Entonces, ¿cuál es la definición de amor? Bueno, de hecho, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 28 y 29. El versículo 28 dice esto: de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre, escuchen lo siguiente, un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Qué dijiste? ¿Se supone que uno no debe amarse a sí mismo? ¿No es eso ser narcisista? La mayoría de la gente no puede deletrear esa palabra, pero ¿no es ser narcisista amarse a sí mismo? ¿Por qué? Se supone que uno no debe amarse a sí mismo. Y aquí dice, el marido debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. ¿Recuerdan la cita en Mateo? En Mateo estaban tratando de acorralar a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Ellos trataban de tenderle una trampa. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Y luego, ¿se acuerdan? Dijo, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Cómo? Como a ti mismo. ¿Pero no se supone que no debe uno amarse a sí mismo? Permítanme hacerles una pregunta. Quiero que sean honestos. ¿A cuántos de ustedes que están aquí, todos los que están acá, alguna vez sus padres, no es hablar de amor o sexo, no. ¿A cuántos de ustedes, si levantan la mano, tal vez les pregunte cuál es la definición? ¿A cuántos de los presentes, alguna vez sus padres, les definieron amor para ti? Generalmente en un grupo de 1000 personas, solo una levanta la mano. Déjenme ir un poco más allá. En las iglesias a las que ustedes asisten, ¿a cuántos de ustedes su pastor, desde el púlpito, no una charla sobre el amor, tengan cuidado, les sale literalmente definido lo que es el amor? Ni uno. Eso es un crimen. Vayamos más allá. ¿A cuántos de ustedes aquí sus padres les han mostrado? No solo les han dicho, sino que les han mostrado cómo amarse a sí mismos.
¡Ay, eso es terrible! Toda la base de las relaciones. ¿Estás conmigo? ¿Tú el de Haití? Toda la base de las relaciones, del matrimonio y de todo es, ama a tu esposa como te amas a ti mismo. Déjenme ir más profundo. ¿A cuántos de ustedes su pastor, desde el púlpito, no solo les ha dicho que necesitan amarse a sí mismos, sino que les ha enseñado cómo hacerlo? Lo mismo sucede en el mundo entero. Lo malo de esto es lo siguiente. Los padres y los pastores dicen, deben amarse unos a otros, ámense, ámense, pero nunca jamás definen lo que es el amor. ¿Saben lo que hacemos? Incluso los padres cristianos hacen esto. Les dicen a sus hijos que deben amarse. Los pastores predican, ámense unos a otros, pero nunca lo definen. Dejamos que sea el mundo quien defina lo que es el amor. Y el mundo define amor como sexo. El sexo es amor, el amor es sexo. Cuando ven una película y hay escenas de sexo, dicen, están haciendo el amor. Es probable que el amor no tenga nada que ver con la escena. Pero decimos, hacen el amor. No es de extrañarse porque hay tantos divorcios y matrimonios infelices y todo lo demás. Cuando todo el fundamento de ama a tu esposa como a tu propio cuerpo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una de mis hijas, Katy, tenía 6 años, me oyó hablar sobre esto. Hablaba de Mateo 22, amar a tu prójimo como a ti mismo. Estaba un poco callada y le pregunté, ¿qué te pasa, cariño? Ella respondió, papá, y esto es profundo. Si tú no te amas a ti mismo, entonces tu prójimo sí que tiene problemas. Piénsalo. Si no te amas a ti mismo, así es. Estoy convencido de que la razón número 1 para el divorcio dentro del cuerpo de Cristo en el mundo entero, no es la única razón, pero sí la número 1, es que el hombre no sabe cómo amarse a sí mismo. Nunca se lo han enseñado. Por tanto, no sabe cómo amar a su esposa ni cómo amar a sus hijos. Y daña sus relaciones y lastima a sus hijos y a su cónyuge. Y todo debido a que sus padres, su pastor, etc., nunca fueron honestos de la enseñanza sobre la que la Biblia enseña acerca del amor y el sexo. Quiero definirles lo que es el amor. Déjenme decirlo de esta manera. Algunas de las jóvenes que están acá, jovencitas, escúchenme ahora. Les estoy hablando como un papá. Si ustedes fueran mis hijas, yo las miraría a los ojos y les diría esto. Nunca, 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 nunca se casen con un hombre que no se ame a sí mismo. Tu matrimonio será un desastre. Ni siquiera lo piensen. No vale la pena. ¿Qué quieres decir con eso? Permítanme definirles el amor. Aquí dice, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie odia. El siguiente versículo define el amor. Nadie odia su propio cuerpo. En otras palabras, está presentando ahora lo contrario al odio, el amor. Nadie odia su propio cuerpo, sino que presenta lo opuesto al odio, sino que lo alimenta y lo cuida. La palabra lo no se refiere a la esposa, sino al propio cuerpo. Cuando mi hijo tenía 12 o 13 años, mis hijas también, les decía, quiero definirte lo que es el amor. Iba a Efesios 5 y decía, amar es alimentar y cuidar. Y recuerdo que mi hijo preguntó, papá, ¿qué quiere decir eso? Es lo que me gusta de los adolescentes, tantas preguntas. Y dije, amor, hijo, es alimentar. Amar quiere decir alimentar y cuidar. De modo que alimentar significa llevar a la madurez. Llevar a la madurez. ¿En qué aspectos, papá? Yo le dije, bueno, en Lucas 2:52 dice que Jesús llegó a la madurez en 4 aspectos. Dice que creció en sabiduría, mentalmente, creció en estatura, físicamente, creció en el favor de Dios, espiritualmente, y creció en favor de toda la gente, relacionalmente. Hijo, si te amas a ti mismo de la manera en que se supone que debes, entonces por un acto de tu voluntad, recuerda, el amar tiene que ser un acto de la voluntad. No puedes dar la orden de amar. Solo puedes ordenar un acto de voluntad, una acción. De modo que el amor tiene que ser un acto de la voluntad. O no podrías ordenarle a alguien que lo haga. Así que dije, hijo, por un acto de la voluntad, tú eliges alimentarte a ti mismo para llegar a la madurez. Física, mental, espiritual y relacionalmente. Pero esto es solo la mitad del amor. El pasaje dice alimentar y cuidar. Oh, deberían ver los correos que recibo. Usted le está enseñando a los jóvenes a amarse a sí mismos. Eso no tiene nada que ver con esto. ¿Saben ustedes lo que significa cuidar? Ojalá la gente lo investigara. Cuidar significa, literalmente, resguardar. Resguardar.
Si cuidas a alguien, lo resguardas. Para cuidar algo, lo resguardas. En este contexto significa resguardar en el sentido de protección. Continúa diciéndole, hijo, unes las dos cosas y es así como debo amarme a mí mismo. Si realmente me amo a mí mismo en el sentido bíblico, entonces por un acto de mi voluntad me voy a alimentar para llegar a la madurez física, cuidando lo que como, espiritual, con lo que asimilo y mi relación con Dios, mental y relacional. Entonces, si realmente me amo a mí mismo, y esto es importante, me cuidaré o me protegeré a mí mismo de cualquier cosa que impida ese proceso de alimentación. Aquí dice que debo amar a mi esposa de la misma manera en que amo mi cuerpo. Hijo, así es como debo amar a tu madre. ¿Me entienden todos ahora? ¿No es tremendo? Debo amar a tu madre como a mi propio cuerpo. Lo que significa que, si realmente amo a tu madre, así como amo mi cuerpo, entonces, por mi voluntad, yo alimentaré a tu madre para llevarla a la madurez física, mental, espiritual y relacionalmente. Y si verdaderamente amo a tu madre, hasta donde me sea posible, la cuidaré y protegeré de cualquier cosa que impida ese proceso de alimentación. Cuidamos los lugares a los que vamos, los videos que vemos, los amigos que tenemos, el tipo de música, qué fiestas, lo que tomamos, lo que sea. Cualquier cosa que pueda impedir el proceso de alimentación. Si realmente amo a tu madre, la cuido o protejo de todo eso. Hijo, sé que es difícil de recordar. Uno no sale y dice, ¿sabes qué, papá? Anoche nos alimentamos y nos cuidamos. Vamos, uno no habla así. Así que lo cambié a lo siguiente. Yo siempre digo que uno no puede definir un concepto importante en menos de 7 u 8 palabras. Ahora les voy a definir el concepto más difícil de toda la historia, el amor, en 3 palabras. Anótalas, escríbelas. Primero anota proveer. Esto es lo que significa alimentar. Alimentar significa proveer. Para ilustrarlo, digamos que en un par de semanas regresas a casa de la escuela y tu mamá te dice, quiero que salgas y fertilizas las flores del jardín. ¿Por qué? Te está diciendo, toma nutrientes y échalos en la tierra. ¿Para qué? Para que las flores lleguen a su madurez. Bíblicamente significa esto. Pones nutrientes en tu vida a nivel físico, mental, espiritual y relacional para que llegues a la madurez. O sea, proveer. Después, cuidar significa proteger. Proteger. Ahora, invierte el orden de las 2 palabras y pon una pequeña palabra en medio. Y tienes la definición más sencilla de amor. Proteger y proveer. Puedes disfrutar todos los aspectos del mismo durante el resto de tu vida con una persona, y eso es algo muy, muy bueno y saludable. Cuando amas a alguien, ves quién es la persona y quieres servirla, y quieres poner sus necesidades sobre las tuyas, y piensas en esa persona, en sus metas y en sus sueños para la vida. Si realmente la amas, ¿harías algo que le hiciera daño? ¿Harías algo que le quitara esas metas y sueños? Que podrían esfumarse con un embarazo o una ETS, cosas que podrían borrar por completo sus esperanzas y sueños en la vida, o podrías provocarle una depresión. Oye, feliz día San Valentín, te amo y quiero tener relaciones contigo. Y quizá tú te deprimas y trates de suicidarte, porque se te hace muy difícil manejar las consecuencias emocionales de involucrarte sexualmente conmigo.